La palabra la diputada Claudia Balaguer. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que, bueno, es difícil hablar de un tema que tiene esta trascendencia y que afortunadamente el tema educativo ha sido motivo de discusión en los últimos años de esta Cámara, con muchísima profundidad, con mucho estudio, con mucho acuerdo, con mucho debate. Y los argumentos que estamos escuchando, la verdad que en cierta forma me preocupan, ¿no? Volvemos a discutir cosas que ya, al menos dentro de la Comisión de Educación, parecía que habíamos avanzado sobre esto. La educación como derecho o la educación como mercancía, que son las bases del debate de la educación como parte de un modelo de país, otra de las grandes bases de los sistemas educativos, y bueno, toda la historia a la que hizo referencia Carlos del Frade, que es tan importante, pero que tampoco nos puede dejar de ver que no todo el pasado fue mejor. Realmente, a partir del año 2006, con la Ley Nacional de Educación, tenemos allí un enorme desafío, que es realmente garantizar que todos los y las jóvenes estén en la escuela secundaria. Antes eso ni siquiera importaba, ni se discutía. Había algunos jóvenes que por haber nacido en determinada familia, en determinado lugar, en determinado contexto socioeconómico, tenían garantizado el derecho a la secundaria. Y muchos otros no. Entonces, a veces esas comparaciones con el pasado también tienen sus riesgos. Hoy tenemos la obligación, por ley, de que todos nuestros chicos y nuestras chicas tengan la garantía, el derecho a la educación por parte del Estado. Y eso la verdad que es importantísimo. Yo creo que a veces no le damos el valor que realmente tiene. Creo, como decía, que esta Cámara ha hecho mucho en propuestas, en legislación. Bueno, acabamos de votar nuevamente la Ley de Educación Virtual, que a mi criterio, y creo que al criterio de todos nosotros, era una herramienta fundamental en pandemia y que lamentablemente no fue tenida en cuenta por el Ejecutivo. Y así podría nombrar muchísimos más, ¿no? El acompañamiento pedagógico, leyes que han realmente representado la opinión de los diputados y diputadas que hoy estamos aquí. Entonces nos encontramos ante una situación donde, con enorme cantidad de propuestas que han surgido de aquí, nos llega por información periodística otra propuesta totalmente diferente del Ejecutivo provincial. Una propuesta que, si bien no sabemos exactamente cómo se va a implementar, no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar, porque una cosa es proponer y otra es implementar en el sistema educativo, que es el sistema más grande de todas las provincias y que requiere de que cada docente en cada escuela, cada director y cada directora en cada escuela esté convencido de lo que está haciendo. Porque si no, queda en la palabra, queda en un titular de un diario, y realmente ese no es el sentido de la transformación educativa que necesitamos. Lamentablemente han pasado otras cosas, o sea, no sabemos exactamente qué se piensa, pero sí sabemos lo que se dejó de hacer, ¿no? Un programa como el Volvo a Estudiar en la provincia de Santa Fe, muy premiado a nivel internacional, que garantizó que miles y miles de estudiantes vuelvan a la escuela secundaria, que garantizó que tengan oportunidades los trabajadores a través de acuerdos con los gremios, que garantizó que los chicos y las chicas en situación de altísima vulnerabilidad, aún en conflicto con la ley, tengan esa garantía del derecho a la educación. Bueno, eso se dejó de lado. Una política que podía haber sido una política de Estado se dejó de lado. Se va de a poco dejando de lado también la implementación del EMPA 1330, que es fundamental. Es realmente esa educación híbrida, mixta, de la que tanto se habla para jóvenes y adultos, se está dejando de lado. Yo quiero recordar que hay 4.000 jóvenes y adultos preinscriptos en el EMPA 1330 que hoy no tienen el derecho
a la educación garantizado. Simplemente porque no se los inscribe, o sea, una decisión administrativa. Inscriban, la escuela está, los docentes están, el plan está, y esto no se está garantizando. Por eso digo que lamentablemente, aunque no conocemos exactamente qué se pretende hacer con este plan, sí conocemos actitudes anteriores que han ido en desmedro de la garantía del derecho a la educación. Hay cosas que yo creo que se discuten falsamente, ¿no? Esta disyuntiva entre inclusión y calidad. La verdad que es una discusión falsa, porque no hay inclusión sin calidad y no hay calidad sin inclusión. Además de que tenemos la obligación de garantizar ese derecho, como decía antes. Entonces nos vamos enredando con la meritocracia, con en mi época era mejor, con hay que obligarlos y darles un garrote por la cabeza y sentarlos a estudiar. Nos vamos enredando con discusiones que no son el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es otro, que tenemos que transformar realmente la escuela secundaria, no con una decisión administrativa, sino con un plan que aborde en profundidad la problemática de poder garantizar simultáneamente inclusión y calidad educativa. Ese es el desafío hoy. Y la pandemia nos enseñó muchas cosas, pero también nos dejó grandes problemáticas, más agudas todavía. Nos dejó más abandono escolar, nos dejó, como reflejaron ahora las pruebas Aprender, un deterioro enorme en la calidad educativa. Realmente tenemos problemas. Entonces, ¿por qué no hablar esto con los directores y los docentes que tienen experiencia, que han atravesado de todo, hasta una pandemia, sin herramientas, sin computadoras, sin un montón de cosas que necesitaban para atravesar esa situación? ¿Por qué no pensamos cuánto hay que invertir para esa transformación que necesitamos? Estamos votando presupuestos, como ustedes saben, que tienen varios puntos por debajo, porcentuales, de los presupuestos que tenían en gobiernos anteriores los ministerios de educación. Entonces, esa transformación profunda, sinceramente, ¿con qué presupuesto lo vamos a hacer? Se proponen tutores, están previstas la enorme cantidad de horas cátedra y cargos que significa tener tutores en cada una de las escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe. No lo sabemos. Se propone a partir del 2023. Bueno, quizá el presupuesto 2023 nos permita corroborar que ese presupuesto está previsto, pero la verdad es que todavía no tenemos ese dato. Y tampoco son auspiciosos los datos de presupuestos anteriores. Por eso, la enorme cantidad de dudas que han surgido. Creo que es adecuado votar todos los proyectos, todos los pedidos de informes. A mí me parece correcto votarlos. Por supuesto que difiero con muchas de las argumentaciones que aquí se han vertido, argumentaciones que realmente no tienen un fundamento sólido en educación, en los estudios, en los desarrollos que han hecho especialistas en la educación a lo largo de la historia. Esto tampoco no es ninguna novedad y hay muchos estudios en Argentina y en toda Latinoamérica. Pero creo que seriamente y responsablemente tenemos que insistir, como hicimos hoy, con votar propuestas y proyectos de ley que sí tienen fundamento y pedir informes sobre todo lo que nos está faltando y lo que lamentablemente sospechamos por actitudes anteriores que no va a tener un buen fin. Muchas gracias, señor presidente.